¿Cómo está saliendo el sonido, hermana Tania? Por favor, pueden sentarse. Gloria a Dios. Teníamos una interferencia allí. No toda fe salva. Me escribía alguien esta mañana y me decía que cómo así que toda fe no salva, que ya veníamos con argumentos, con cuestiones extrañas. Hermana Andrea, bienvenida. Hermano José. Y no se trata de cosas extrañas, se trata de aceptar que, empezando por mí, tenemos muchas cosas que aprender aún. En algún momento fue invitado a predicar en un sitio de reunión, en una iglesia local. Un domingo, y el Señor hizo lo que sabe hacer. Él se movió. ¡Qué bendición! Una palabra fuerte, por cierto, en ese momento. Y pasados los días me invitaron para un culto de milagros. Y me preguntaron que si en mi iglesia no teníamos servicios de milagros. Lo primero que le aclaré a este pastor, gloria a Dios, es que yo no soy dueño de ninguna iglesia. El dueño se llama Jesucristo. En segundo lugar, le expliqué que en 1 Corintios 12 la Biblia enseña que el Espíritu Santo se mueve conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Que por lo tanto, establecer que los jueves o los martes o los miércoles son los servicios de milagros del ministerio Nehemías es algo que está fuera del contexto bíblico, porque quiere decir que yo estoy encasillando al Espíritu Santo o dándole órdenes al Espíritu Santo cuando se supone que yo debo someterme al señorío de Cristo. Sin embargo, cuando me anunciaron ese jueves, hoy es servicio de milagros, la iglesia de Cristo está como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Somos testarudos. No nos hemos atrevido a aceptar que hay verdades relativas y hay verdades absolutas. Y que estamos llenos de tantas verdades relativas que no le damos espacio a la verdad absoluta, que es Jesucristo. Nos está sucediendo como la memoria de los teléfonos, que le metemos tantas fotos, videos, que le llenamos la memoria, caché, y llega un momento que la memoria no da más y toca eliminar cosas para poder que el teléfono siga funcionando. Bienvenida, Diana, Dios te bendiga. Así somos nosotros como iglesia. El tema es que nos da miedo tomar decisiones porque tenemos miedo a que esas verdades relativas que hemos abrazado se nos vayan de las manos y no nos quede nada. Y de eso se trata la enseñanza de hoy. Porque a veces canalizamos nuestra fe de una manera equivocada hacia cosas equivocadas, hacia personas equivocadas, hacia eventos equivocados, y no la fe que la Biblia nos enseña que debemos tener. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25.
Juan capítulo 2, versículo 23, versículo 25, dice la palabra de Dios. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, pero acá hay un detalle que hay que mirar. Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Estos 4 versículos que acabamos de leer encierran una tremenda profundidad para nosotros. Porque al final, hemos dicho varias veces, el término de que Jesús se untó de humanidad. Eso es real, es lo bíblico. Su naturaleza divina se unta de humanidad para conocer nuestra humanidad. Al final Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, porque Él es 100% Dios. Él no es creado, es eterno, de la misma naturaleza del Padre, dice el credo católico. Dice, por quien todo fue hecho. Pero se unta de humanidad para conocernos a nosotros. Y allí el por qué a muchos les cuesta trabajo aceptar que nosotros, pecadores, una llaga podrida, que hicimos y que muchas veces hacemos a pesar de creer en Cristo, tengamos perdón de Dios. Hay gente que considera que nosotros no nos merecemos el perdón. Hay personas que consideran que si tú eres cristiano eres perfecto, infalible, y eso es mentira. Ser cristiano es ser consciente de mis defectos y de mis fallas y de mis debilidades para poder ir delante de Dios como iba David a pedir perdón. No se trata de el que peca y reza empata, se trata del que peca y se arrepiente, alcanza misericordia. Jesús nos conoce y nos conoce en profundidad porque se untó de nosotros. Y seguimos leyendo en Juan capítulo 3, ahí mismo, porque son 2 capítulos que vamos a compartir hoy, acerca de un hombre, el cual en su encuentro con Jesús nos deja una tremenda enseñanza. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Pura metáfora. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te digo las celestiales? Jesús viene de hacer una cantidad de milagros. Estos 2 pasajes son cruciales y creo que
que como iglesia vale la pena uno retrotraer la parte evangelística, porque a veces nos enfocamos tanto en un supuesto crecimiento espiritual basado en teologías y no en un crecimiento espiritual basado en una relación personal con Cristo. Eso viene de hacer milagros, prodigios en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y acabamos de leer allí en Juan 2 que muchos creyeron en su nombre, pero esa fe de ellos estaba basada en los milagros. Y una fe que se basa solo en milagros es una fe incompleta. Por esa razón Jesús no confiaba en ellos. Es más, Jesús no los reconocía como discípulos auténticos. Y Nicodemo había llegado a esta misma conclusión que había llegado la gente. Sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no fuera enviado por Dios. Un principal entre los judíos. Y viene a Jesús cuidando su testimonio de fariseo, porque vino escondido, vino de noche, donde nadie lo pudiera señalar, donde la secta, porque los fariseos eran una secta, no pudieran decir que un maestro de los fariseos estaba reunido con Jesús. Jesús le da una gran lección acerca de cómo el conocimiento intelectual, la lógica, por sí sola no puede salvar a nadie. Y que era necesario algo mucho más profundo para poder alcanzar la salvación. Y es nacer de nuevo. Cuando Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Estábamos hablando de esto. Porque hay dos fe, hay una fe emocional y hay una fe fundamentada en Cristo. Y dentro de la iglesia de Cristo abunda la fe emocional. La fe que se basa en que los viernes violentos, yo recuerdo cuando los viernes violentos de el difunto hermano Carlos Reyes. Viernes violentos, ¿a qué iba la gente a los viernes violentos? A los milagros, a ver el que se privaba, a ver el paralítico que se levantaba, el que decía que era sordo y ahora oía. Y usted note algo, que todas las campañas evangelísticas que se hacen se fundamentan en hablar de milagros. Pastor, y entonces usted está diciendo que estamos equivocados totalmente. Nos presentaron un evangelio mentiroso. Porque un evangelio que se fundamenta en añadiduras o en señales o en milagros no es el evangelio de Cristo. Jesús no murió en la cruz para que viéramos milagros. Jesús murió en la cruz para que tuviéramos salvación y vida eterna, salvación del alma. Los milagros son añadiduras y ahora lo vamos a ver. Juan lo dice claramente. Señales. Y estas señales seguirán. Señales. Las señales son el adicional que llega como consecuencia de creer realmente en un Cristo. Por eso en Nehemías no tenemos servicio de milagros, porque los milagros están a la orden del que ha creído todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay día de fiesta, no hay horario de atención. En el reino de los cielos no funciona como funcionan las cosas aquí en la tierra, ni funcionan las cosas como hemos pretendido que funcione la iglesia. El reino de los cielos está abierto para todo aquel que cree en Jesucristo. Sencillo. Para todo aquel que lo reconoce como Salvador y Señor. Allí al comienzo de Juan 2,
Nos revela cómo Jesús había tenido un enfrentamiento, mírelo para que vea, con aquellos que vendían animales y cambiaban monedas en el templo. Jesús literalmente los agredió y le dijo: ustedes hacen la casa de mi padre una cueva de ladrones. Resulta que vendían animales enfermos para presentarlos como sacrificio. Recordemos que antes que Cristo fuera inmolado en la cruz, la expiación de los pecados se fundamentaba en sacrificar animales y derramar la sangre. Entonces, ¿qué pasaba? La gente iba al templo, le vendían el animal, y el animal que sacrificaban era supuestamente para alcanzar expiación, pero estaban vendiendo las tórtolas enfermas, las cabras enfermas, los corderos enfermos, cuando el requisito bíblico que hablaba era de Jesús. Entre otras cosas, era que presentarás el mejor macho de tu manada, el cordero gordo, el que no tiene mancha. Estaba hablando de Jesús, pero también nos hablaba a nosotros y hablaba a la gente de este tiempo de que para Dios había que dar lo mejor, cosa que ha quedado en desuso, porque ni siquiera tiempo le queremos dar, ni tiempo se merece Dios, según la lógica de muchos. Esto debió, esta confrontación debió ser vista por mucha gente, porque acordémonos que era el templo de Israel, de Jerusalén. Y esto debió causar admiración en el corazón de muchos judíos que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, pero que no se atrevían a decirlo. Adicionalmente, todos los milagros que Jesús hizo en ese caminar y en ese momento lo convirtieron en el blanco de todas las miradas. Por eso Juan 2:23 describe cómo muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué causa? No por la palabra, sino por las señales. Y es algo que la iglesia ha permitido en este tiempo, que ha llevado a Satanás a hacer milagros en los púlpitos de las iglesias. ¡Ay, ay, ay! Yo te está diciendo locura, no te estoy diciendo locura. Hay un demonio llamado demonio de Kundalini, que es un imitador barato del Espíritu Santo, que es el que se mueve supuestamente como Espíritu Santo dentro de las iglesias, que es el que hace que la gente esté zapateando, brincando, moviendo los brazos como si tuviera alas, tirándose, revolcándose en el piso como serpiente. El Espíritu Santo no hace eso. Porque la Biblia nos dice en 1 Corintios 14:42 que Dios es un Dios de orden. Lo que viene de Dios trae paz. Por eso es que no tenemos necesidad y que vamos a ponerle la mano para que se prive. ¿Para qué? Yo no encuentro a Pablo privando a nadie. Yo no encuentro a Jesús privando a nadie. Jesús resucitó muerto. Pablo, Eutico estaba escuchando la predicación de Pablo. Se cayó de una cornisa donde estaba, se mató. Pablo oró por él. El poder de Dios lo levantó y después se quedó hasta rayar el alba. Dice que amaneció con Pablo y después se fue para el Asia Menor a acompañar a Pablo a predicar. Eso lo hace el Espíritu. Pero el Espíritu Santo no es la basura que han introducido a los púlpitos cristianos diciendo que es poder de Dios. Eso es mentira. Mire, ¿cuántos oyeron hablar del niño predicador de Perú? ¿Has visto video, Oscar, del niño? Claro, cogieron a un niño, le colocaron un vestido entero y lo pusieron a predicar como Gille Ávila. ¿O no es así? Y este niño le arrepiéntete, homosexual, replicando la gestualidad, la expresión corporal y las palabras del difunto hermano Gille Ávila. Yo vi una entrevista de este joven hace un mes, y es un joven normal con el pelo largo, casado, que dice
No entiendo por qué hice todo eso. Y les tengo otro testimonio. Giota. El adorador Giota, que hoy en día ya no se llama Giota, se va a casar. Es un travesti. Giota lo cogieron la iglesia neopentecostal como un producto de vender, porque tenía una voz bonita, porque ministraba las emociones de las personas y llenaba iglesias. Pero hay un detalle: lo que es de Dios permanece. Sencillo. Así estamos dentro de la iglesia, enfocando nuestra fe hacia personas y hacia cosas equivocadas. ¿Por qué Nehemías no se llena con multitudes? Porque aquí no venimos a engañar a la gente ofreciéndole que Dios te va a regalar una casa cuando salgas de aquí. Yo no puedo prometer eso si Dios no me lo ha dicho. Que Dios te va a traer ese hombre de Estados Unidos lleno de dólares, Caterina. ¿Para qué? Si la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y yo no entiendo, si tú te capacitaste y montaste tu negocio, no tendría sentido que viniera un multimillonario para que tú te acostaras todo el día a dormir. No tiene sentido. Pero a la gente le gusta escuchar eso. Y eso ha sido una estrategia del diablo, porque son palabras que salen de supuestos líderes a los que muchos escuchan. Y los que decimos lo que está en la Biblia somos ignorados. Bueno, por la gente aquí en el reino de los cielos, Dios sabe lo que queremos hacer. Precisamente porque el enfoque de la gente ha sido manipulado por las emociones. Jacqueline. El espíritu. Ahora que salgas te vas a encontrar con un hombre allí que se va a hacer cargo de tus hijos, los va a adoptar completicos. Te va a entregar un maletín con $50,000, el 10% para acá. Si no, no lo recibes. Ese tipo de locuras a la gente le gusta oírla. Y terminan cediendo la fe en Cristo ante la mentira. Porque la mentira explota nuestras emociones. Esto estaba pasando en este momento y Jesús es lo que está viendo. ¿Cuál era la fe de toda esta gente? La fe no estaba puesta en la palabra. Hermana Elizabeth Rosales, Dios le bendiga. La fe de ellos no estaba puesta en la palabra que habían oído, sino en los milagros que habían visto. Por eso decía el miércoles, en la predicación del miércoles, que ahora que Discovery Channel sacó el especial donde descubrieron los rollos con el Evangelio de Tomás, y ahí está la gente buscando dónde está para descargarlo. A mí no me interesa el Evangelio de Tomás. Para mí es basura. Porque el Evangelio de Tomás está fundamentado en una persona que no creyó en Jesús, ni con los milagros creyó. ¿Por qué dijo? Cuando le dijeron que Jesús era el que había resucitado, si yo no veo, si yo no meto el dedo en la herida de su costado, no lo creo. ¿Cómo voy yo a tomar como de los cielos algo que está fundamentado en puro y mero humanismo? No tiene sentido. Cuando hemos decidido colocar nuestra mirada en Cristo, lo que el hombre pretenda hacer para que la quitemos, debemos estar apercibidos quién lo está usando. Porque Satanás es sutil. Satanás sabe que la debilidad de Juancho, de Pedro, es la falda. Vamos a ponerle faldas. Que de la mujer es el dinero, vamos a ponerle dinero. Que él va a explotar eso. Y es posible que hasta caigamos. Pero el que está en Cristo, aún la caída le sirve para reaccionar y darse cuenta de dónde era que estaba en debilidad.
probablemente, toda esta gente que vio a Jesús pelear con los cambistas, pelear con los vendedores de animales, estaban de acuerdo con las denuncias que acababa de hacer Jesús. Sabían que lo que estaba sucediendo allí no era correcto, pero estaban en silencio. Su fe se basaba también en los prodigios y señales que vieron hacer. Cómo sanó enfermos, cómo expulsó demonios. Pero Jesús no confiaba en ellos. Ahí me llama la atención ese versículo 24 cuando dice Jesús mismo no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque es que cuando hay una fe emocional, no en el espíritu, vamos a negociar con cualquiera que nos plantee dejar de adorar a Jesús. Vamos a creer cualquier locura, aunque no venga de Jesús. Y es que la fe de ellos estaba muy lejos de ser la verdadera fe que salva y que Cristo busca y espera de nosotros. La iglesia primitiva a los primeros creyentes los tiraban al circo romano para que los leones los devoraran. Y estos simplemente se abrazaban en la arena y esperaban morir por amor a Cristo. Les echaban brea hirviendo y los encendían vivos, pero ellos morían adorando a Cristo. Esteban, cuando fue apedreado, y Pablo, en ese entonces Saulo de Tarso, estaba allí consintiendo la muerte de Esteban. Esteban no dijo: malditos son ustedes que me están matando. Esteban levantó su mirada a los cielos y dijo: yo veo al Padre y veo a su Hijo sentado a la diestra. Y lo mataron a piedras. Esta gente veía los milagros. Y tal vez estaban de acuerdo que la religión judaica necesitaba ser reformada, que no estaba correcto. Pero lo anterior es muy diferente a la fe del auténtico creyente. Y está ahí mismo, en Juan 2:22. Dice: y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hubo un remanente que creyó a lo que Jesús decía, no a lo que Jesús hacía. Porque es que cuando tú crees lo que Jesús te dice, lo que hace te alcanza. Hay un orden establecido por Dios. Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios y las añadiduras vendrán. En Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres y obedecieres atentamente los estatutos, decretos, mandamientos que yo te doy, las bendiciones te alcanzarán. Hoy en día se predica que hay que buscar primero la bendición, y nosotros tenemos que buscar primero a Cristo. La bendición es la consecuencia de tener la mirada en Cristo. Allí es donde lo sobrenatural de Dios se mueve. Yo no puedo buscar a Cristo por el milagro que se va a morir. El otro día explicaba: si yo tengo cáncer y Cristo me sana del cáncer, igual me voy a morir de viejo. O sea, mi milagro muere conmigo. Pero si mi alma ha sido salva, aunque me mate el cáncer, viviré en la eternidad con Cristo. Esto es algo que la iglesia ha perdido de vista, porque no se está enseñando. Se está predicando un evangelio mediático, emotivo, económico, materialista, en el cual se le está enseñando a que la gente reciba lo que necesita en el momento, pero ¿y lo que necesitamos para la eternidad qué? ¿Dónde queda? No todo tipo de fe salva. Hermano José, Santiago 2:19.
Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Hace bien. Pero también los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen fe. Eso se llama fe. Tienen más fe que muchos que dicen que son cristianos, porque los demonios creen y tiemblan, y hay muchos que hacen barbaridades y no se inmutan, porque es que no saben quién es Cristo. Y Juan nos revela varias cosas que nos dan luz con respecto a todo esto que estamos hablando. Juan capítulo 6, versículo 26. Santiago 2:19. Ahora vamos a Juan 6:26. Jesús viene de alimentar las multitudes. Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo, que me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Buscaban a Jesús para que le llenara la barriga, literal, lo que se está predicando hoy. Tiene la despensa llena, vacía, venga Cristo para que se la llene. No, por ahí no es el tema. Tu esposo te abandonó, venga Cristo para que te lo devuelva. Y si no lo devuelve, si no está en su voluntad, si te lo quitó fue para bendición tuya. Si te quitó un lastre que te estaba amarrando y no te dejaba avanzar, ¿para qué te lo va a devolver? ¿Para qué voy a prometer algo que Dios no me está diciendo que prometa? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Este es el filtro más grande que hay para la iglesia en este tiempo, porque predicar Biblia no gusta. Yo les decía que como está de moda ser influencer, la gente no quiere trabajar. Yo no entiendo esta generación de cristal que se está levantando dentro de 15 años, cuando se caiga un puente, ¿cómo van a resolver el puente? ¿Van a llamar a la pulga, a la liendra, para que haga 3 locuras y el puente se construya? No. Y esto ha entrado a la iglesia cristiana porque hay una cantidad de supuestos coach, hombres y mujeres de Dios, entre comillas, usados por las tinieblas, porque no es por Dios, porque mientras yo meta mi intelecto no está el Espíritu Santo. Eso se llama androlatría. Mientras sea el hombre el que dirige, el Espíritu Santo no está, Dios no está. Y veía un hombre de estos diciendo: Dios no bendice al desordenado. Y yo colocaba de ejemplo que entonces yo no puedo tener bendición, porque mi esposa es la que ordena. Yo soy de los que llego a la casa y me sonó el celular y me senté y dejé los zapatos, o subí y dejé la camiseta. Me dice mi esposa: esto no va ahí. Disculpa, lo recojo. Entonces Dios tiene un filtro que los que somos desordenados no podemos recibir bendición. Eso es mentira. Claro, pero eso suena como algo que se puede comerciar desde los púlpitos. Porque entonces la esposa le dice al esposo: viste, eso es contigo. Y la charada sigue, porque ese sinvergüenza que está allí enseñando supuestamente a Cristo, le dice: Caterine, dile al que tienes a tu lado, tu desorden no te deja ver la bendición.
Y el que está al lado dice, es verdad, porque anoche dejé las medias mal puestas, no las puse dentro de los zapatos, las dejé en el suelo, ya me perdí la bendición, ¿qué debo hacer? Trae $1.000.000 de pesos al altar y Dios te devuelve la bendición. Esto es lo que se está enseñando. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que la gente lo está creyendo. ¿Por qué no creo en los manuales de cómo es? De liberación y de guerra espiritual. Porque es basura. Porque es puro comercio. Usted quiere tener guerra espiritual, camine en integridad con Cristo. La Biblia dice que el que es nacido de Dios, el diablo no lo toca. No dice que no lo ataca, dice no lo toca. Yo no puedo evitar que el diablo me ataque, pero sí puedo evitar que me toque. ¿Cómo? Caminando en santidad. La santidad bíblica. No la santidad que enseña que si tengo esta camisa por fuera soy del diablo, soy del mundo. Que si tengo los zapatos sin medias soy del diablo. Eso es mentira. Y si no tenía para ponerme medias hoy, todas estaban sucias, hediondas. Entonces hoy me perdí la bendición. Eso es mentira. Pero lo triste es que haya gente que lo crea. Y la gente lo cree porque la iglesia dejó de leer la Biblia. Por eso Jesús dice, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Mira, el diablo nos va a susurrar 10.000 cosas. Cada vez que fallamos nos van a restregar en la cara, y eso que eres cristiano. Ay, el hermanito santurrón. Él es todo lo que dice. Eso es del diablo. Ay, ahora no vas a la iglesia y no te han sacado los demonios que tienes allí. Mira cómo actúas. Esas son palabras que el diablo usa para tratar de dañarnos. Porque es para dañarnos. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron a Jesús, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Mira, los samaritanos en apariencia habían creído, pero al ser confrontados por su religión, hermana Luli, un abrazo, Dios le bendiga, manifestaron lo que había en el corazón de ellos hacia Jesús, odio. Le dijeron, tú tienes demonio. Estos pasajes nos recuerdan que aquello que sucedió allá está sucediendo en este momento. Muchos son atraídos a los templos por los elementos espectaculares que el cristianismo moderno ofrece. El cristianismo moderno, y esto es una denuncia, no coma cuento, abra la Biblia y se dará cuenta que lo están engañando. Jesús no prometió que se nos iban a acabar los problemas. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, confíen, yo he vencido al mundo. Jesús nos dejó como requisito para recibir un milagro, no pagar por el milagro, sino creer en el Dios que hace milagros. Mire, gloria a Dios que el Espíritu Santo me recuerda esto. El sistema católico romano tendrá que rendirle cuenta a Dios de la cantidad de personas que se han ido al infierno o que se han ido sin Cristo a causa de engañar a la gente. ¿De dónde salió el término el Señor de los milagros? ¿Salió de la iglesia cristiana? Ahora, ¿qué es el Señor de los milagros? Es una estatua supuestamente de Jesús y que la gente adora. Ese es el Señor de los milagros. Y tiene una versión en un pueblo, otra versión en otro pueblo, porque el de San Jacinto es uno, el de Maicao es otro. Pero eso tiene una raíz espiritual. Y es que el que llegue busque los milagros, no al Señor.
Y la gente va y le soba los pies y le besa los pies a la estatua, pero no le han predicado. Y la Biblia Vulgata Latina que usan los curas lo dice: no te adorarás, no te arrodillarás, no te postrarás delante de los ídolos, ni los honrarás, ni los adorarás, porque es abominación a mi Padre el que tal hace. Eso no lo predican. Y cuando uno los confronta, dice que nosotros veneramos, no adoramos. Oye, parecen petristas. El video que está poniendo por ahí en Facebook de la pregunta que le hacen al Papa, que por qué Jesucristo vino a la tierra y no se puede enseñar. Él no sabe. Él no, sí lo sabe. Lo que No quiere enseñarlo, claro. Francisco Bergoglio, gracias Diego. Vamos a ver, aquí estamos, gloria a Dios. Hasta donde YouTube me aguante. Francisco Bergoglio no es ningún vicario de Cristo. Es una persona que apoya el comunismo, el socialismo. Porque una persona que apoya a Cristo y que ve la necesidad real del pueblo, de la gente, no permite que Nicolás Maduro vaya a visitarlo, ni que Petro vaya a visitarlo. No, señor, usted aquí no tiene cabida. Ustedes están matando gente, ustedes se están robando la comida del pueblo. Pero allá van y, porque dejan la platica escondida en el Vaticano. Y cuando lo increparon y le preguntaron que por qué había venido Jesús a la tierra, dijo: la verdad es que yo no lo sé. Efectivamente, él sabe que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, la humanidad. Pero enseñarlo tumba inmediatamente toda la doctrina católica. Porque el catolicismo se fundamenta en María, no en Jesús. Ellos te venden la idea de que te están mostrando a Jesús, al Señor de los milagros, pero es mentira. Ellos te están vendiendo la Coca-Cola con cianuro. Y ellos dicen: somos cristianos católicos. No, son marianos. Son marianos. Allí hay un remanente que ha creído. Y católico que llega al movimiento del protestantismo, ellos tienen una parte que dice que son católicos reformados, católicos avivados. Esto termina siendo creyentes, cristianos, porque apenas abren la Biblia se dan cuenta que los engañaron. Es que ¿dónde me di yo cuenta que me habían dicho tanta mentira? Cuando abrí la Biblia. Ahí mismo en Juan 3 Jesús le dice a Nicodemo: oye, nadie subió al cielo. ¡Epa! ¿Cómo así? El día que yo leí esto me quedé: ven acá. Le dije a mi esposa: ven acá, mira esto. Nadie subió al cielo, y el que está hablando es Jesús. En mi Biblia cuando habla de Jesús está en rojo. Sino el que descendió del cielo. Epa, ¿y quién es el que descendió del cielo? María no descendió del cielo. María era una mujer que vivía en la tierra. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto suena como una metáfora, pero es la revelación del plan de Dios. Jesús está en el cielo, se unta de humanidad, viene a la tierra por 33 años, va a la cruz, es resucitado el tercer día y va y se sienta como intercesor por la eternidad de la humanidad. Y siempre habla él de hombre, no de mujer. Y te muestran a María, la reina coronada, la reina de los cielos, la madre de Dios, donde supuestamente yo vi unas fotos donde el Padre y Jesús la están coronando. Todo esto es herejía, pero nadie quiere hablar de esto por temor a ser rechazado. Y esto no es, si te rechazan, entonces no eran tus amigos, entonces no era tu familia. El tema es esto. Yo le decía a mi esposa el otro día, pasé por este almacén que se llama Nazaret, y usted encuentra estatuas así, 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 así. ¿Cómo se sostiene un negocio eso? Claro, ese negocio se sostiene con la idolatría. Solo así. Por eso Jesús dice: si permanecieres en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo.
No podemos ser cristianos sin leer Biblia, sin alimentar el alma con la palabra. Ahora, los mismos cristianos que se ufanan de tener 30, 40 años en el supuesto evangelio, no aceptan la palabra. Cuando la pandemia, había una hermana con nosotros que ella me decía cada vez que podía: yo tengo 40 años en el evangelio, pero el evangelio no tenía 5 minutos en ella, porque Jesús dijo algo tremendo: por sus frutos los conocerán. Yo en la pandemia nunca me encerré. Ana Yaque, Duque, digo, el sector interreligioso puede seguir circulando. Yo nunca he creído en credenciales. Mandé a hacer una credencial para mí y para mi esposo. Si la policía me para, se la muestro. Yo puedo estar en la calle. Nunca me pararon. Y a todos los que estaban enfermos, que creían que tenían COVID, fui a visitarlos y orar por ellos. A mí eso no me dio. Se gripa. A los que creyeron que había que vacunarse, aquí estoy. Yo le tengo tanto miedo a la aguja que eso me dio soporte para decir: yo tampoco. Entonces, recuerdo que estaba predicando allí en la Olímpica del 84 con 67. Ahí hay un púlpito espectacular para predicar. Y hubo un varón que dice que es cristiano y me dijo: usted es un hijo del diablo. Yo: ¿por qué? Porque usted está enseñándole a la gente que no se vacune. Mi pastor oró y Dios mandó la vacuna y ya todos en la iglesia nos vacunamos. Yo: está enganchado, mi hermano, está cogido. Porque yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que guarda. Yo creo en un Dios que pelea por sus hijos. Y esta hermanita que tenía 40 años en el evangelio, yo fui a orar por ella y no me recibió en su casa. Es que siempre lo supimos, pero no nos creyeron. Desde que empezamos a predicar en el 2020, ojo, no hagan esto, no se inyecten, no. Conspiranoicos, locos. Bueno, aquí estamos los conspiranoicos. Un negocio. La hermanita de 40 años en el evangelio no me aceptó que fuera a orar por ella. No, si va a orar por mí, ore desde allá, desde la calle. Yo decía: Dios mío, ¿cómo puede decir alguien que tiene 40 años en Cristo y no acepta que su pastor venga a orar por ella? Y toda la reja de su casa con versículos bíblicos. El versículo bíblico sirve en el corazón, no en la ventana de tu casa. Ahí no sirve. Pero así está la iglesia. Están atraídos por el color de la pared. Están atraídos por la pinta del predicador. Están atraídos por la ropa que usa la mujer que dice que es pastora. Están atraídos por el aire acondicionado. Están atraídos por las sillas cómodas. Pero no por la palabra. Porque todo el que oye la palabra y la cree es transformado. Juan siempre se refirió a los milagros como señales. Te voy a poner un ejemplo. Diego, Oscar, cogemos nuestro carro propio cada uno y nos vamos para Santa Verónica en la carretera. Vamos para Santa Verónica en caravana. Y en el camino hay una señal de tránsito que dice Santa Verónica 50 kilómetros. Y más adelante hay otra señal que dice Santa Verónica 30 kilómetros. La señal está, pero ya llegamos al destino. Entonces sería una locura que como la señal está, nos quedemos allí donde está la señal que dice que Santa Verónica está a tanto. Eso sucede lo mismo. Cuando usted nada más cree en los milagros y no que los milagros son el producto de tener la mirada en Cristo, estamos haciendo como el que llega a la señal de tránsito y se queda debajo de ella. No le va a pasar nada. No va a llegar a ninguna parte, no va a llegar a ningún destino, porque se quedó con la señal. Y es lo que está sucediendo en este tiempo. La gente está buscando señales.
pero no está buscando a Cristo. Porque no le parece atractivo. Bienvenida, hermana de Dios. ¿No le parece atractivo que Dios te esté ofreciendo salvación y vida eterna? ¿Le parece más atractivo que el sinvergüenza de turno te esté ofreciendo: Dios te va a dar un carro nuevo, Dios te va a dar zapatos nuevos, Dios te va a dar ropa nueva, Dios te va a dar casa nueva, Dios te va a dar marido nuevo, Dios te va a dar esposa nueva? Eso es mentira. Pero a la gente le gusta escucharlo y eso atrae multitudes. Por eso toda la fe no salva. La única forma de ser salvo es creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador y Señor nuestro, y que nosotros tenemos que nacer de nuevo. No hay otro. Y que el nuevo nacimiento no es el fruto de una oración, sino de un proceso diario. Proceso en el cual hay días que sientes que avanzas y hay días que sientes que te revientas contra el mundo. Pero es parte del proceso sentirse así. Son muchos los casos de personas que buscan solución a un problema temporal, como una enfermedad, la pérdida de un empleo, la pérdida de su pareja, pero no están interesados en la salvación eterna del alma. Son muchas las personas atraídas superficialmente por Cristo. Inicialmente usted lo ve emocionado: yo voy a hacer, yo voy a dar, yo voy a comprar, yo voy a traer, yo voy a servir. Pero como su fe es intelectual, se apaga. Segunda de Corintios 13:5. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Epa, esto pega duro, esto pega en nuestras costillas. Yo aquí tengo unos morados aquí en la costilla ahora mismo. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? El autoexamen es necesario. No la crítica que te hacen para dañar, el autoexamen. La crítica llega, tú decides cómo la recibes. Porque la crítica puede venir para dañar, pero Dios la puede usar para recordarte que no está bien. Y venir delante de Dios y decir: Señor, es verdad. Tengo que aceptar que tengo este problema. Tengo que aceptar que tengo este problema. Porque hay gente que cree que es infalible, que no se equivoca nunca, que son los dueños del mundo y nos tienen arrendado una parcelita por donde nosotros caminamos. Pero cada quien con Dios al final. Ponlo en la silla de adelante, Cate, por favor, el celu. No sea que Jesús nos tenga que decir, como dice Apocalipsis 3:1. Vamos a buscarlo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:1? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Mira lo que dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero está muerto. La iglesia de Sardis representa a la iglesia evangélica. Pastor, ¿y usted no es evangélico? No, yo soy de Cristo. Nosotros, si somos evangélicos, es porque vivimos los evangelios de Cristo, no como una religión, porque nos identifican como evangélicos por la ropa que usamos. Y a usted no lo tienen que identificar por la ropa, sino por su fruto. Sardis representa a la iglesia evangélica.
nombre de que vives, porque es que hablamos de tener vida en Cristo, pero estamos muertos. ¿Por qué? Porque no hemos vivido el proceso que Jesús le habló a Nicodemo que tenía que vivir. Los últimos versículos de Juan 2, y nos devolvemos allí a Juan, se juntan con Juan 3 en un junte espectacular y nos llevan a Nicodemo, y Nicodemo nos representa a nosotros, porque con esto es donde le damos el desarrollo final a la prédica. Nicodemo fue uno de los tantos que quedó fascinado con los milagros de Jesús, pero su religión era más brava que seguir a Jesús. Por eso fue a buscar a Jesús de noche, que no me vea nadie. Yo lo viví, recién convertido. Mire, desde que yo me convertí, nunca he tenido una Biblia pequeña. Nunca he comprado Biblias, todas me las han sembrado y todas han sido tamaño grande. Y compré un maletín para guardar la Biblia porque me daba pena. Recuerdo que veníamos de una vigilia recién convertido con unos jóvenes que se congregaban con nosotros, íbamos para el apartamento donde vivíamos. Y yo, la Biblia en la mano, no sabía dónde meterla, venía en un bus. 8 de la mañana, yo no sabía dónde meter la Biblia. Me daba pena. Sí, me daba pena que me vieran la Biblia en la mano. Es parte del proceso. Pero nosotros no tenemos que avergonzarnos. Tener una Biblia en la mano es un compromiso, porque la gente te va a juzgar inmediatamente. Tú eres evangélico y ves partidos de fútbol. Sí, ¿y qué? Tú eres evangélico y oyes a Vicosí. Sí, ¿y qué? Tú eres evangélico y oyes salsa cristiana. ¿Y cuál es el problema? Tú eres evangélico y le dedicas canciones a tu esposa. ¿Y por qué no? Sobre todo cuando estamos de pelea. Sí peleamos. Órale, mi cuate, si nosotros no somos perfectos. Y a veces los roces son los que nos recuerdan que no podemos acostumbrarnos a ser esposos ni esposas. Los roces nos recuerdan que todavía se puede conquistar, que todavía se pueden hacer cambios, que todavía nos pueden conquistar. Ser cristiano no es ser impecable, es ser consciente de nuestra debilidad y ser consciente de la necesidad que tenemos de que nuestra alma sea salva en Cristo. A lo largo de la conversación que tiene Nicodemo con Jesús, se evidencia que aunque admiraba las obras que Jesús había hecho, no tenía ni idea de la necesidad de nacer de nuevo. Él pertenecía a la secta de los fariseos, ya dijimos, y mira que los fariseos eran respetadísimos entre los judíos, y era una secta que creían, mira por qué le costaba trabajo a Nicodemo, porque hay que mirar eso, ¿qué le estorbaba a Nicodemo? Nicodemo creía que la salvación era por obras. Yo he tenido oportunidad de predicarle a testigos de Jehová y le digo, ¿cómo te salvas tú? Y me dice, portándome bien. ¿Y tú? Yo, no, portándome mal. ¿Cómo? Claro, mi salvación no depende de mí, depende de Cristo. Porfa, un Spartan frío. Es que mi salvación no depende de que yo me haya portado bien. Mi salvación depende de que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre por mí, para que cuando yo reconociera su sacrificio, mi alma fuera salva. Porque entonces seríamos salvos por obras.
Y la Biblia nos revela que porque somos salvos, hacemos buenas obras, no que hacemos obras para ser salvos. Porque entonces Shakira tendría un palco allá en el cielo. Y es mentira. Usted puede ser el más pobre o el más rico, pero si no tiene a Cristo en su corazón, de nada sirve. Los fariseos creían que la palabra que Dios les había dado se podía sustituir por las tradiciones que ellos le habían introducido. Gracias. Los fariseos creían en el culto externo. ¿Cuál es el culto externo? El uniforme de santidad. El que se predica como santidad. La falda larga, la corbata larga, la lengua larga. Eso no es santidad. Pablo dijo, el ejercicio físico para nada aprovecha. ¿Qué estaba diciendo? Le estaba hablando como... Escuché a un predicador que decía, Pablo reveló que los deportistas se van para el infierno. Entonces Miguel Ángel Borja, que públicamente expresa su fe en Cristo, ¿eso no sirve en los cielos? No sirve porque usa pantaloneta corta, según la religión pentecostal. Usted se imagina con su esposo una noche de pasión, usted con una falda larga, una camisa con el cuello hasta aquí, sin depilarse las axilas, sin desodorante, porque es pecado. Y el hombre vestido con una camisa manga larga, porque si viene Cristo se queda. ¿Usted se imagina cuál es el placer que hay allí? Cuando el apóstol Pablo dijo, deleítate con tu mujer. No se separen, a menos que sea para orar, y después júntense otra vez para que no le den cabida al diablo. Y Pablo no tenía esposa, pero una instrucción del Espíritu a través de Pablo. Porque le han introducido al Evangelio de Cristo una cantidad de basura que Cristo no enseñó, con el fin de tener control y con el fin de que el hombre sea el que gobierne dentro de la estructura espiritual de la iglesia. Y en la estructura de la iglesia, quien debe gobernar es el Espíritu Santo de Dios. Pero desafortunadamente mucha gente prefiere taparse los oídos cuando escucha esto, porque idolatran al pastor o idolatran a la pastora que tienen allí, y se les ha olvidado que la idolatría nos lleva al infierno. No, yo no lo idolatro, sino que todo lo que él diga para mí es fe, para mí es ley. Mentira. Si yo me equivoco, no me crea a mí. Si lo que yo digo no está en la Biblia, usted no me crea. Eso tiene que ser la regla de nosotros. Nicodemo era miembro del Sanedrín. Y Jesús le recordó en Juan 3:10, lo leímos ahora, tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes qué es nacer del agua y del Espíritu? En su intelecto Nicodemo reconocía que Jesús era especial, pero su fe estaba basada en la mera intelectualidad, en su humanismo. Y la Biblia nos revela en 1 Corintios 2:9 lo que es fe. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha escuchado, cosas que nadie ha creído, que no se le ha ocurrido a nadie, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es la fe bíblica. Mirar a Cristo, aunque todo se nos esté desarmando. Y déjame decirte, por experiencia te digo, no es fácil. Seguir creyendo en Cristo, aunque todos los problemas parece que crecieran.
cada vez que oramos. Esa es la fe bíblica. Y no es fácil. Yo no te vengo a decir, eso es fácil. Señor, oro para que mi fe crezca. No, eso es mentira. La fe se alimenta en medio de la prueba. La fe que se fortalece es en medio del proceso. Y no estoy hablando de un cristianismo derrotado, estoy hablando de un cristianismo victorioso. Porque cuando usted sigue creyendo en Cristo, a pesar de que todo se derrumba, créame, usted es una nueva creación. Aunque el diablo te diga que es mentira, aunque te susurren lo contrario, lo que Dios está haciendo, lo está haciendo bien en tu vida. Jesús le explicó el camino que no solo Nicodemo tenía que seguir, sino también nosotros. Y muchos creen que cuando Jesús le hablaba nacer del agua, le estaba hablando del bautismo cristiano. El bautismo cristiano no existía en ese momento. El único que bautizaba era Juan el Bautista. Jesús no bautizó a nadie. Estudiosos de la Biblia, Jesús no bautizó a nadie. Bautizó Juan el Bautista y él fue y se sometió al bautismo, porque se estaba untando de humanidad. Y es claro que Nicodemo sí pudo relacionar el tema con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista dijo en Juan 1:33, el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Allí relaciona Juan el Bautista a Jesús. Y es posible que Nicodemo estaba relacionando a Jesús. El bautismo del Espíritu, sí, este es Jesús, pero el bautismo de agua, ¿cuál es? Y hay un detalle. La Biblia revela el agua como símbolo de presencia del Espíritu Santo. Había un rito que era el rito de la purificación. En todas las casas judías había tinajas con agua limpia preparada para todo aquel que venía de visita. Era necesario. Cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, Jesús no dijo que hiciéramos ese rito. Yo veo un poco de iglesias pseudo cristianas haciendo y que el lavatorio de los pies, ¿dónde dijo Jesús que lo hiciéramos? Jesús lo hizo como un símbolo. Pedro era emotivo. Y Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo no dejo que tú me laves los pies a mí. Si yo no te lavo los pies, no tendrás parte en el reino de los cielos. Y entonces Pedro en sus emociones, entonces lávame todo. No, no. Con que te lave tus pasos es suficiente. Nacer del agua es permitir que el Espíritu Santo lave nuestro andar. Oscar, ¿uno se puede bañar con un vaso con agua? No. Un vasito de agua no sirve para bañarte. Necesitamos agua. Necesitamos el agua que fluya. Necesitamos el agua que te quite el jabón, que te quite la mancha de óleo. Oscar y yo permanecemos. Pregúntale a mi esposa mis camisillas. La ropa, no me he dado cuenta en qué hora ropa nueva tiene el manchón de óleo. Necesitamos ese agua fluyendo en nuestro andar diario. No es una vez. Todos los días. Y no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Aclaro el comentario que me hacen allí. Si usted está en Cristo
y parte de esta vida, no hay condenación. Eso es real. Ahora, ¿por qué Nicodemo le costaba aceptar el tema del bautismo de agua? Porque los fariseos creían que por ser descendientes de Abraham ya tenían derecho al cielo. Igual que los testigos de Jehová, se dan cuenta que ellos simplemente han calcado una religión. Ellos creen que son salvos por obra. Ellos creen que ya es testigo, ya vamos derecho. Eso es mentira. El tema es que en todo bautismo de agua está implícito el arrepentimiento. Y ellos creían que estaban bien. Y aquí el porqué. La Biblia dice que el que reconoce su pecado y se arrepiente alcanza misericordia. El verdadero bautismo de agua no se centra en ir a meterse a un charco. Porque una persona puede creer en Cristo hoy y se muere esta noche y va para el cielo si no se haya bautizado. Claro, va a ser levantado también. Porque el requisito es creer en Jesús como Salvador y como Señor. Los requisitos que se han inventado dentro de las congregaciones son de hombre. Yo lo dije, la hermanita Juana, la hermanita que conocimos, mi esposa y yo hace mucho tiempo, el pastor, nuestro pastor, nunca la quiso bautizar porque no era casada. Felipe viene y se encuentra un etíope, eunuco, que viene leyendo el rollo del profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo, júntate. Y le preguntó qué lees, el profeta, pero no lo entiendo. Y Felipe empezó a predicarle acerca del bautismo, acerca de la salvación. Y este hombre le dice, ¿qué impide que me bautice? ¿Y qué le dijo Jesús? Que tú creas. Sí, que tú creas. Yo creo. Inmediatamente bajó del camello, había un charco, lo bautizó y cuenta la historia que este etíope fue usado por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio de Cristo a África. Por eso en el Evangelio de Cristo, en el contexto bíblico, no hay iglesia grande ni iglesia pequeña, solo iglesia. Tú puedes ver 4 o 5 alrededor tuyo, tú no sabes lo que Dios va a hacer con esos 4 o esos 5. No necesitas tener 500 metidos al lado tuyo. Tú enseña lo que la Biblia dice que Dios hará con eso que enseñaste en la vida de alguien. Las señales seguirán a los que creen. Iglesia, terminamos con esto. No es fácil ser bíblico en medio de un mundo cristiano antibíblico. Pastor, ¿cómo dice eso? Claro. El que Jesús dijo, el que no está con nosotros es contra nosotros. Y el que no acepta lo que la Biblia enseña no es de Cristo. Sencillo. En Cristo no hay términos medios. Los colores medios los usamos Oscar y yo, que sabemos que en gris, que si nosotros empezamos a mezclar blanco con un poquito de negro, encontramos una gama inagotable de grises. Y que si le echamos naranja, amarillo, un toque de rojo, encontramos una gama inagotable de naranjas. Pero en Cristo, o eres de Él, o no eres de Él. Y qué bueno entender cuánto lo necesitamos en nuestra vida. Qué bueno entender que más que un milagro creativo como tanto se ora, necesitamos el milagro que no se ve, el de la salvación del alma. Porque cuando usted cree en Cristo,
y reconoce que su alma necesita esa salvación, lo que necesites en la tierra también estará en el menú diario de los cielos. Yo no te estoy diciendo que no hay milagros, porque hemos aprendido a ver la mano de Dios en la hora cero. Y cuesta que alguien te llame. Uno se emociona. Pastor, sentí en mi corazón, te voy a mandar esto. Y yo, aleluya, se resolvió el problema del arriendo de la iglesia. Y el día que te lo va a mandar, ya no te escribió más. Hola, ya no ve tu mensaje, porque hay mucha emoción y poca fe. Mira, termino con esto. Este es un comercial que no voy a cobrar, ni lo va a pagar YouTube. La Biblia dice: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. La Biblia dice: si en lo poco eres fiel, ¿qué dice? En lo mucho te pondré. Pero no, pastor, yo diezmo cuando me vaya bien. Cuando me vaya mal, no. No, yo no voy a ofrendar porque este mes me fue barro. Estamos cortos. Entonces no tiene fe. Porque yo doy cuando tengo 10, o cuando tengo 1000, o cuando tengo 1,000,000. Eso es fe. Porque pretendemos que Dios se mueva en lo grande y no creemos que se mueve en lo poco. Eso es humanismo. Eso contamina. Mire, hay una cantidad de cristianos de libros, de literatura, que no son cristianos bíblicos. Aunque te citen la palabra, te citan es puro. Jim Paul Walker dijo, Toretto dijo, Elias Moody dijo. No, a mí me sirve Cristo dijo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice, porque el apóstol Pablo solo no era nadie. Sin el Espíritu él no era nadie. Sin el Espíritu hubiera seguido siendo Saulo, el perseguidor. Y Dios permita que esta enseñanza nos pueda llevar a un autoanálisis. Porque es que condicionamos ayudar a las personas conforme nos caen. Y entonces eso no es bíblico. Jesús dijo, si amas al que te ama, ¿qué estás haciendo de más? Nada, eso hace el mundo. Si saludas al que te saluda, ¿qué haces de más? Eso hace el mundo. A mí me cuesta esa. Tengo una vecina que uno dice, buenos días vecina, ¿cómo estás? Dios le bendiga. Y para más piedra uno va a abrir la reja y ella es la que viene entrando y buenas tardes vecina. No es fácil. Pero me acuerdo que la Biblia dice que si yo le pago con la misma moneda, soy igual que ella. Ay, eso cuesta. Porque es que no somos los hiper mega tetras espirituales. Estamos tratando de vivir una palabra. Hermana Caterine, me fallaste. Yo había dicho que te iba a ayudar, pero me fallaste. Ya no te voy a bendecir. No voy a bendecir tu ministerio porque me fallaste. Entonces yo estaba siguiendo a Caterine. No es al Cristo del ministerio de Caterine. ¿O no es así? Así está la iglesia. Hemos quitado la mirada de Cristo para colocarla en cualquier lado. Y creo que el epílogo que podemos colocarle a esta enseñanza es: volvamos a mirar a Cristo. Porque no toda fe salva. Solo cuando nuestra fe está enfocada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Y quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies por un momento. Y que le digamos hoy: al Espíritu Santo que está aquí, que está allá contigo en tu casa, que está allí contigo a tu lado, que te ha hablado hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento para
para decirle a Cristo gracias, porque no me merecía que tú murieras por mí. Gracias, Jesús, porque no me merecía que, siendo un pecador como lo era, decidiste amarme sin condiciones. Gracias, Cristo, porque no te importó el dolor que padeciste en esa cruz, porque estabas mirando el dolor de cada uno de nosotros. Señor, como iglesia nos presentamos delante de ti en esta hora y te pedimos perdón, Señor Jesús. Perdón por haber enfocado nuestra fe en cualquier cosa menos en ti, por estar buscando satisfacer nuestro ego, nuestros sentimientos, nuestras expectativas económicas, y no entender que necesitábamos era humillarnos delante de ti y reconocer que separados de ti no somos nada. No estamos aquí en esta hora para prometerle milagros a nadie. Estamos aquí para decirte: Cristo te ama. Cristo ama a tu familia. Cristo ama a tus hijos. Cristo ama a tu esposa. Cristo ama a tu esposo. Cristo ama aún a tus enemigos. Y hoy nos rendimos ante tu palabra, Señor. Y colocamos en tus manos el peso que ha representado aprender a esperar en ti, aprender a confiar en ti, aprender a depender de ti. No ha sido fácil, pero lo estamos intentando cada día, Señor. Y perdónanos los días cuando hemos renegado, cuando te hemos cuestionado, cuando no hemos entendido que simplemente nos estás dejando dar pasos solos para ver si hemos aprendido a caminar. Hoy te damos la gloria, amado Padre Celestial. Y en el nombre de Jesús te pedimos que operes conforme a tu voluntad en cada vida conectada a esta transmisión, en cada vida que está aquí presente en este lugar, incluyendo la mía, incluyendo la de mi esposa, incluyendo la de mis hijos, incluyendo la de mis nietos ahora. Y te pido en el nombre de Jesús que nos permitas seguir adelante. Mira las necesidades de cada hogar aquí representado. Mira las necesidades de este ministerio, Señor. Las colocamos en tus manos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos allí en la distancia. Si Cristo no ha venido, el martes tendremos transmisión virtual desde casa. El miércoles, si Cristo no ha venido, tenemos servicio desde aquí, desde el templo. Un abrazo y Dios les bendiga siempre. Gloria a Dios. Hubo dos momenticos y que la transmisión es lenta, pero después se curó.